una nueva serie que le hemos llamado Colina 101. ¿Cuáles son como las bases de ser un miembro de la Colina Campestre? Es decir, ¿qué es ser un colinense? No colino, como decían nosotros, no, colinense. ¿Qué implica esto? Y veíamos lo que históricamente significa hace 8 días. En estos domingos, que no son puente, antes de ya pasarnos al nuevo sitio, el 3 de diciembre, en el primer piso, pues estamos tratando de reafirmar esto. Y bueno, siempre es una aventura iniciar experiencias nuevas. Y pensando en el tema de hoy, tenemos un lema de lo que implica la vida cristiana para las personas aquí en la colina, es que, como cantamos hoy, que Jesús que sea el centro, ser como Él y seguirle la meta. Para eso estamos aquí. Eso tiene sus implicaciones. Me acuerdo no hace mucho, yendo con un grupo de pastores en el Parque Tayrona. Queríamos practicar un poco de buceo y entonces había un instructor, y la expectativa mía cuando el instructor nos estaba enseñando era pues como todos, como la expectativa más bien mía era que no, esto es fácil, eso tranquilo, eso no, todo el mundo se para un tipo de aspecto militar y dice: ¿ustedes están seguros en lo que están metidos? Pues sí, ya pagamos para esto, sí, esto es muy serio, el mar es peligroso y ustedes, primero que todo, tienen que hacer exactamente lo que yo les digo. Si no, por favor, ese es el momento. Si no está dispuesto a esto, es el momento que salgan de aquí. Uy, todo el mundo. Dice, bueno, que seguir las instrucciones, que dice aquí nada de héroes ni de aventureros, dice tiene que ser exactamente, no se separe del grupo, no toque nada, bueno, en fin, los aspectos de cómo son los, digamos, las animales, peces o criaturas del mar que no se deben definitivamente ni acercar ni tocar, en fin, todo eso. Y les digo, ¿están seguros nuevamente? Y una y otra vez decía, ¿están seguros de esto? Y ya al final terminó la instrucción como de media hora, dijo, última oportunidad, ¿están seguros de lo que se están metiendo? Ya les acabo de explicar. Uy, todo el mundo, bueno, como 4 o 5 personas dijeron, no, eso parece que no, entonces fue bueno. Bueno, en otro grupo seguimos, pero yo pensaba que, bueno, pues el tipo como exagerado. Y creo que en la vida cristiana a veces necesitamos que nos digan, ¿usted está seguro en lo que se está metiendo? Y yo traté de revisar y de mirar en el texto bíblico qué era lo básico que el Señor les explicaba a las personas en cuanto a la vida cristiana, lo principal de ser un discípulo. Y hoy vamos a hablar de eso. Es muy interesante que el Señor Jesús, cuando hablaba de lo básico, siempre les decía, ¿ustedes están seguros de lo que se están metiendo? Porque esto no es para cualquier persona, es como todo lo opuesto que a veces los predicadores hacemos. No, sigue a Jesús y todo irá bien y el Señor te hará esto y Señor, será linda tu vida. No, Jesús nunca les dijo así. Pues síganme y eso va a ser, todo va a ir muy bien, va a tener plata. No les va a decir, no. Siempre decía, ¿están seguros en lo que se están metiendo? Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué es un discípulo? Discípulo 101, las bases. Y cuando yo pensé que las bases, yo pensé que era como lo básico, lo fácil. Pero con Jesús no es así. Hoy cantamos y vamos a hablar de Jesús, el centro. ¿De qué es ser un discípulo? Lo básico básicamente es eso. Un discípulo de Cristo. Y hay varias cosas. El Señor nos llama a todos, no a ser creyentes, sino a ser discípulos. Ese es el llamado. Revisen todos los evangelios. Nunca es, no vengan los creyentes. No.
los llamo a ser mis discípulos. La gente seguía a Jesús, pero él entonces los llamaba y les decía, no, yo necesito discípulos. Marcos 1:17, la primera vez que el Señor llamó, a los primeros les dijo, a Pedro y Andrés, vengan, síganme, les dijo, y los haré pescadores de hombres. ¿Eso qué significa? Durante 2000 años el Señor Jesús ha venido haciendo eso, llamando a las personas a ser discípulos. Una de las cosas que estaba en la iglesia contemporánea es que nosotros pensamos que uno puede ser pues como creyente ahí un rato y de pronto algunos pues sí llegan a ser discípulos. Y el Señor Jesús dice, no, es que conmigo o son discípulos o son multitud, por no decir chusma. Aquí en el texto que vamos a ver, multitud sí son no, yo no llamo a, no mira, yo quiero, ustedes pueden ser creyentes y si les va bien de pronto, discípulos. Me sorprende cuando leí con cuidado una vez y otra vez la forma como Jesús invita a la gente a seguirle. Yo decía, uy, bien diferente. Nosotros tratamos de decir, no hay que ponérselas tan duro porque la gente de pronto se asusta y no vuelve a la iglesia. Y el Señor Jesús jamás tomó esa actitud. Les digo, miren, esto es así. Desde el comienzo. Cuando las personas, llamémosle así, se matriculan en la Universidad de la Fe, la primera clase, lo primero que les dice, miren, aquí no se trata de ser creyentes, sino de ser discípulos. Entonces las personas dicen, bueno, listo, entonces, ¿qué es ser discípulos? Hay un pasaje, varios, en el Evangelio de Lucas, cada vez que el Señor iba a algún sitio, predicaba, hablaba y la gente le seguía. Como en el día de hoy, todos llegamos por alguna necesidad, ¿o no? Así el más bendecido que no tenga dinero, saludos, aunque sea una necesidad interna, llegamos. Pero justo llegamos y nos acercamos al Señor, les dice, a todos nos dice, miren, yo no vine aquí a este mundo, mi llamado a seguirle no es a que yo les arregle los problemas, sino a que tú seas mi discípulo. A veces decimos, ay sí, qué bueno es esto, que Jesús sea el centro de mi vida. Y lo cantamos, lo acabamos de cantar. Es más que una experiencia emocional. Es más, Jesús como que se aseguraba que decía, mire, ustedes no me van a seguir solamente por emociones, sino porque sepan a lo que se están metiendo. A veces nosotros usamos estrategias muy diferentes para animar a la gente a seguir a Jesús. Y con razón, las personas decimos, oye, pero lleva 4 o 5 años y nada, no cambia, no funciona nada en la vida. Pues porque todavía sigue siendo multitud, no discípulos. Los que son transformados y transforman el mundo no son la multitud, son los discípulos. Lucas 14, verso 25, dice el Señor Jesús, grandes multitudes seguían a Jesús. Esto lo dice 3 veces en el Evangelio de Lucas. Cada vez que iba a un pueblo diferente, le seguían multitudes. Y él siempre los paraba desde el comienzo y les decía. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tal? De una. Primera cosa que el Señor nos dice a ti y a mí. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, que Jesús sea el centro de la vida, tenemos que estar dispuestos, en otras versiones lo dice más rudamente, porque inclusive una cosa, dice estar dispuestos a odiar a su propia familia. ¿Cómo así? ¿Cómo así que
lo dice. Lean otra versión, ¿qué dice Reina Valera? Si la tienen por ahí, dice eso. ¿Cómo así? Jesús nos recuerda, primero, que el llamamiento a las personas es arrepentirse, porque somos pecadores. Y cuando le seguimos, les decimos, mire, el Señor Jesús nos dice, mire, esto de ser mi discípulo tiene que estar por encima de su familia. No nos está diciendo que debemos abandonar a los padres, a los hijos, ser malos esposos, no nos está diciendo eso. Pero en primer lugar debe estar el amor por Jesús, que comparado con los otros amores parece odio. Es decir, la fe cristiana siempre, el discípulo va a estar retado, tú y yo vamos a estar retados a un reto de lealtades. Y una de las primeras lealtades que va a ser probada es Jesús o la familia. ¿Cómo así? Pero es que él no ama, él no cree en la familia. Sí, pero un discípulo, primero está Jesús y después la familia. No, pero no puede ser. Sí. La fe cristiana implica siempre algún sacrificio familiar, sí o sí, siempre pasa. Algunos, literalmente, el llamado va a implicar dejar a su familia para ir a proclamar el evangelio, por ejemplo, en otras latitudes y no comunicarse con ellos. Pero hay determinados momentos en la vida cristiana, desde el comienzo el Señor Jesús dice, mire, esto, usted tiene que estar yo tengo que estar por encima de la familia. No vamos a crecer y a madurar espiritualmente si no hay esa preeminencia, esa lealtad. Primero somos más leales al Señor que a la familia. Y nos va a poner en prueba eso. Varias veces, si ustedes encuentran otros pasajes del Señor Jesús, algunos inclusive él pone cosas más dramáticas. O en otros pasajes del Evangelio de Lucas dice que una persona se le murió el papá. Le dijo, ay, mire, Señor Jesús, pero un momentico voy a enterrarlo. ¿Qué le dijo al Señor? Los muertos se entierran primero, va. Y uno dice, pero ¿cómo así? El Señor Jesús no tiene como aguas tibias para hablar de la preeminencia frente a eso. Miren, seguir a Jesús va a implicar cosas de sacrificio a la familia. Sí. Por eso yo creo que una de las personas, por eso en la iglesia hay más mujeres, porque siempre hay mayor sacrificio. La mujer tiene un corazón más dado a sacrificio. Pero aún así, frente a la mujer, hay sacrificio familiar. No conozco. Miren, estudien la vida de hombres y mujeres que han transformado la fe cristiana. Todos han tenido un sacrificio familiar. Qué pena, pero a veces estamos escuchando demasiado en la iglesia. No, primero está la familia, tu esposa. No es así, no está en la Biblia, no es así. Entonces yo no puedo ser un buen marido. No, eso no es, eso es otra cosa. Pero no hay forma, es que no sé, hay personas que pues lo vemos muy prácticamente. Es muy común, por ejemplo, las damas, por ejemplo. Ay, mis hijos salieron a vacaciones, se desaparecen de la fe. ¿Cómo así? O sea, pues, no, pues hay que cuidar eso. ¿Quién nos dejó? No, es que mi marido no, yo no me puedo aparecer por allá el domingo porque mi marido... Mire, conozco señoras, y ustedes dicen, uy, pero ese es el colmo. Con tal de venir al servicio de las 9,
se levantan a las 6 o 5:30 de la mañana para dejar todo listo para poder venir aquí. Uy, no, pero eso sería... Es muy difícil, mejor dicho, no sé, este no es el llamado de hacer discípulo. Si no vas a poner primero, y aquí dice los hijos, porque es otra cosa, primero los hijos. No, señor. Tus hijos deben ver, mis hijos deben ver esa prioridad por el Señor. Si yo tuviera que volver a criar mis hijos, yo desde el comienzo creo que con bases cristianas, una de las cosas que les haría más énfasis ahora que miro hacia atrás, es que ellos se dieran cuenta que Jesús es más primer lugar que ellos. Y quienes me conocen saben, yo soy un papá que le corro mucho a mis hijos. Y eso está bien en parte. Si lo volviera a hacer, le correría menos a mis hijos y más a Jesús. ¿Es o no el centro? Ese Señor se las pone de una. No dice, bueno, primero le toro la píldora y les dijo que todo va a estar bien, y después sí les dijo que no, desde el comienzo. La multitud le seguía, miren ustedes, esto aquí, la familia. Primero. Ahora, qué bueno que el Señor no nos pone como... Hay algunos creyentes en el día de hoy. En el día de hoy todavía existen. Que tú abrazas la fe cristiana e implica que te desheredan, que ya no puedes volver a la casa de tu familia. Eso existe en el día de hoy. Pero nosotros a veces nos acomodamos en una cultura como la nuestra. Y estamos poniendo primero la familia. Y aquí se trata nuevamente, no estamos diciendo entonces que no hay que cuidar a los papás, a los abuelitos, claro que hay que hacerlos, pero primero, Señor. Esa idea de que yo soy discípulo o discípula del Señor, mire, la vida no nos permite, si no tomamos esa decisión, nunca hacerlo. Dice, no, cuando los hijos ya estén más grandecitos, cuando estén en el colegio. Cuando salgan del colegio estén en la universidad, ay sí, yo sí le digo. No, cuando ya se salgan y ya de la casa. No, cuando me pensione. Después los ponen a criar los nietos, entonces. Porque como no tienes proyectos de vida con el Señor, pues, ¿qué te ponen a hacer? A criar los nietos. Primero, en lealtades, dice. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. En segundo lugar, como dice en esa segunda parte, dice, debemos estar dispuestos, en otras versiones dice, a odiar la propia vida. Si alguno viene a mí, ahí, al final dice, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto en el día de hoy, en la era de la autoconfianza, de la autosuficiencia, de la autosuperación, sí que es difícil. Miren, a algunos les es más fácil poner la familia en otro lugar que al yo. Aquí básicamente, ¿a qué se refiere? Que seamos individuos deprimidos con intentos suicidas. No, eso no se refiere a eso. Se refiere a que primero está la voluntad del Señor antes de mi voluntad. Es muy interesante cuando uno sigue la vida de Judas. Judas, en cada uno de estos puntos, falló. Y uno de estos era el de poner sus intereses por encima. Miren, Judas escuchó este sermón más de 1000 veces. Miren las que terminó. Porque hay que tomar la decisión de, ¿vas a hacer tu voluntad o la voluntad del Señor? Y esto sí que nos prueba cada uno de nosotros.
Es más importante hacer la voluntad del Señor. ¿Qué te dice el Señor frente a, no sé, tu trabajo, el diario vivir? Escucho demasiado en el día de hoy, y no es cierto, y que me muestra el primer sermón del Señor Jesús que dice: viniste aquí a ser discípulo mío para que el Señor cumpla tus sueños. Haz lo que sea tu pasión, lo que realmente a ti te apasiona. Haz eso, viniste para... Como están diciendo los predicadores del día de hoy, no es cierto. Ser discípulo implica negarse a sí mismo. ¿Quién les dijo? Yo no sé, qué pena, y lo respeto mucho, es una obra impresionante la que ha hecho, qué pena hasta con el señor Rick Warren, pero eso en la Biblia no dice. Que me muestren dónde Jesús dice eso. No, lo importante es que el Señor, tus sueños, sueña grande con Él y todo eso. No, eso no dice ahí. Dice, primero los planes del Señor, antes que los tuyos. Y a veces los planes del Señor no nos gustan. ¿Qué es un discípulo? Es algo que dice, no, yo ya no me preocupo tanto qué es lo que yo quiero, qué es lo que... No, ¿qué quiere que el Señor hacer con mi vida? El día de hoy estamos vendiendo un discipulado, pues, que no es. El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos. No hay forma, como quisiera, aún para mi propia vida, decir, ay, no, es que la vida cristiana, no, mire, que es que a la larga el Señor, yo lo he oído de otra forma. El Señor, como nos conoce, nos quiere tanto, ¿cómo es que dice? Y a veces lo decimos así no es una incorrecta interpretación de algunos salmos. Que el Señor cumpla los deseos de tu corazón. Que el Señor cumpla los deseos del corazón del Padre en ti. Pues con razón la gente frustrada se va a la iglesia cuando usted se les está permitiendo todo lo que tú quieras, el Señor lo va a hacer. Y como eso no le va a funcionar, dice un chico, pero ¿qué pasa aquí? Esto no, yo tengo algún problema, soy muy pecador. Porque a veces la gente inclusive dice, ¿será que yo soy tan malo? No, es que el Señor nunca promete eso. Negarse, dice, aún mi propia vida. Uno de los primeros contactos que yo tuve con la iglesia evangélica fue a través de unas noticias que ocurrieron por el año 1979. Jamás había conocido un evangélico. Un misionero vino a Colombia, Chet Bitterman, trabajaba con el Instituto Lingüístico de Verano, traduciendo el Nuevo Testamento para una comunidad indígena carijona que creo que no pasan de 120. El tipo se metió para al norte del país, en la selva, con otras personas a traducir el texto bíblico. Un año después, la guerrilla lo coge preso y empieza a... quienes saben de misiones saben el evento, empiezan a querer extorsionar al Instituto Lingüístico de Verano. El Instituto Lingüístico de Verano en todo el mundo tiene política de no pagar ni rescate, no pagan nada. Al mes de estos guerrilleros empezar a pedir plata. Y pues el Instituto Lingüístico salió, la mayoría de ellos salieron y no pagaban un peso. Pues encontraron a este hombre muerto en un bus, en un pueblito por allá al norte de Santander. Qué bueno que el Señor no siempre nos lleva a esas pruebas. Discipulado 101, imagínense, en la primera clase que les da de qué es la vida cristiana, les dice, miren, ¿saben aquí? Negarse a sí mismo.
¿Qué es? Sí, que Jesús es el centro de mi vida y creemos que eso es como algo que nos eleva. No, 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 no. Jesús, el centro de mi vida, es algo que implica que yo menguo para que Él crezca. Y eso a todos nos duele. Pero sobre todo lo que duele es el orgullo. Hay problemas si el Señor no te pide renunciar a algo. Hay personas que dicen, no, a mí el Señor nunca me ha pedido renunciar a nada. Pues seguro no lo conoce. El Señor siempre te va a pedir renunciar a algo. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué tal el Señor en la multitud? Lo estaban siguiendo full popularidad. La gente estaba ahí y le dice, mire, ¿saben qué? Un momentico, esto de ser mi discípulo, primero, su familia, usted mismo. En tercer lugar, debemos estar dispuestos a llevar nuestra propia cruz. El 27 en adelante del capítulo 16 dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El Señor se las va poniendo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede enviar a una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Diciendo, miren, piénselo bien. O sea, yo estoy volviendo a leer estos evangelios y me dice, Señor, tú sí como que a veces nosotros en la iglesia decimos todo al revés. No, venga, haga la oración de fe y todo se le arregla. No. Es más, el Señor nunca llamó a hacer la oración de fe. A ser discípulos, sí. A tomar decisiones. Esto de cargar la cruz, en buen colombiano lo hemos mal interpretado muchísimo. Mi abuela lo interpretaba mal. Cuando decía, mijito, ¿qué cruz? Refiriéndose a mi abuelo. ¡Ay, qué cruz me hace, Señor! No, ese no es el sentido. Llevar la cruz no es que el Señor te va a mandar la suegra a vivir contigo, o, bueno, como algunos piensan, o una discapacidad, o una enfermedad. No, eso no significa la cruz. ¿Qué significado tenía la cruz en el momento de los romanos? ¿La llevaban quiénes? Los malhechores, como consecuencia de sus propios actos de maldad. Llevar la cruz quiere decir que tú y yo, mientras estemos aquí en este mundo, vamos a tener que luchar contra nuestra naturaleza pecadora. Va a ser una lucha constante. Eso lo experimentó el apóstol Pablo cuando decía, ¿cómo así esto? Que yo cuando quiero hacerlo mejor y hago lo que no. Porque les digo, mijitos, básicamente les digo, ustedes van a tener que ser cuidadosos y luchar con ese pecado siempre. La cruz implicaba eso. Era esa señal de admitir que era un criminal. Por eso llevaba su cruz. Era admitir que era un criminal. Era una confesión de un crimen. La cruz no era para que
divulgara sus penas. Era una manifestación pública, decía, mire, saben que yo soy un criminal de lo peor. El Señor Jesús, cuando les dice estar dispuesto a llevar la cruz, es estar dispuesto a luchar y a constantemente, mientras estemos aquí, con nuestra naturaleza carnal y pecadora, y decidir caminar en obediencia. Al comienzo de la vida cristiana, el Señor Jesús les dice, miren, saben que yo no necesito multitud, yo estoy llamando a discípulos. Un discípulo, en primer lugar, ¿qué? ¿Está dispuesto a qué? Sí. En segundo lugar, está dispuesto a aún su propia vida. En tercer lugar, el discípulo está dispuesto a ¿qué? Toma la decisión de ¿qué? Es decir, de que va a tener que luchar y no va a ser fácil. Y como el Señor Jesús nos conoce todos los lados débiles, miren cómo termina. Ahí sí algunos dicen, no, porque créanme, hay otras personas que dicen, miren, todo lo demás, pero esto sí no. Y esto puede tocar más aquí a la gente de la colina. Pues cuando uno no tiene nada, pues, pero si tiene un poquito, ¿qué dice? Debe estar dispuesto a ¿qué? A todas, dice, uy, ahí sí. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? Él lo utiliza en otros contextos, pero miren cómo lo utiliza aquí. No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Pues yo no sé cómo él lo dice bien claro. Discípulo 101, la primera clase les manda semejante sermón. Con razón, después querían. ¿Qué es esto de entregar todas las posesiones? Bueno, algunas veces sí va a ocurrir así. Esto empieza con algo que debe cambiar en nuestra mente. Que el dueño de todo lo que tenemos en nosotros no somos nosotros, sino el dueño es el Señor. Lo dice varias veces en la Biblia. ¿Somos solamente qué? Entonces, si somos administradores, ¿por qué nos agarramos tanto de lo material? ¿Recuerdan alguna vez el Señor Jesús, ese hombre joven, de alto billete, un profesional exitosísimo, trabajaba para multinacional, tenía sueldo en dólares, se le acercó al Señor Jesús y dice, mire, yo soy buena gente, yo doy para los pobres, cumplo con los mandamientos, no digo mentiras y todo eso. Señor Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Vende todo. ¿Y qué hizo el caballero? No, porque el Señor Jesús siempre la pone a uno así. Ahora, que aquí está diciendo el Señor Jesús que la salvación es por obras, no. Lo que pasa es que conocía el corazón y le dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí, muy buena gente, ¿sabe qué? Entregue toda esa plata, todo ese billete que tiene a los pobres. Y el texto dice claramente qué ocurrió en el corazón. ¿Y qué dice el texto? Que no lo hizo, ¿por qué? Porque tenía mucha plata. Miren, aquí no se trata de izquierda, de derecha, de no sé qué régimen, pero por algo el Señor dice, por eso es tan fregado que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Es más fácil que?
Señor Jesús siempre viene exagerado. Discípulos, busca al Señor. El Señor te llama a ti y a mí a ser discípulos. Uy, si eso es muy difícil, por ahí vamos a ver si en unos 20 o 30 años logramos tal estatura. No, 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 no. Lo primero que le dijo a los, miren, ¿quieren ser mis discípulos? Miren, para el Señor no existe esto de, no, yo soy un creyente en proceso de ser discípulo, no. ¿Es o no es? Me preocupa la condición de la iglesia masificada del día de hoy. El Señor va en contra de las masas. A mí me preocupa, pues qué bueno que haya iglesias de 3.000, 15.000, 20.000 personas, pero una iglesia de 15.000 personas. ¿A qué horas tú le dices a una persona, sea discípulo de Jesús? ¿Cómo hago? Pues me pregunto. Por eso el Señor dijo, y se quedó con unos cuantos. Y muchos dejaron de seguir a Jesús. Discipulado 101, el discípulo 101. El llamado para ti, para mí, es a poner al Señor por encima de la familia. Debemos ser más leales al Señor que a la familia. Aún nuestra propia vida. Que el cristianismo es el camino, como se dice en el día de hoy, para la completa realización personal. Ay, por Dios, esto es herejía del tamaño de una catedral. Es para la completa realización del plan de Dios para tu vida. Y a veces no nos gusta el plan que nos lo presenta. Tenemos que cargar la cruz y estar dispuestos. Porque esta naturaleza pecadora la vamos a tener siempre, hasta que estemos en la presencia del Señor. Y vamos a tener que cuidarnos, que luchar, que acompañarnos. Y va a doler. Pero hay que estar dispuestos a cargar la cruz. Y nada de lo que tenemos es nuestro. No nos aferremos a eso. Ahora entendemos cuál es la tarea sobrenatural de una comunidad cristiana de hacer discípulos. Ustedes van a entender el tamaño, la magnitud de salir allá afuera y decir, mire, ¿saben qué? Usted tiene que dejar a su familia a un lado, dejar el yo y el orgullo, enfrentar su propia naturaleza pecadora, y usted no es dueño de nada. A eso hay que llamar a las personas. Solo el Señor puede hacer eso. Y el Señor hace, ¿saben cuál es el mayor milagro? Cuando uno mira y lee el texto bíblico. Sanidades. Por eso la gente le seguía paralítico. No, eso era el mayor milagro. ¿Saben qué? Es que hay miles de hombres y mujeres que sí han vivido así. Eso para mí es el milagro más grande. Que hoy en día sí hay hombres y mujeres que viven así. Eso solo lo hace el Señor. Eso solo lo hace el Señor. Eso sí es el milagro más grande. Por eso cantamos que ante eso sí se dobla toda rodilla al ver cómo el Señor Jesús transforma a un hombre y una mujer. Tú puedes ser transformado así. No te contentes con menos.
No te contentes con ser multitud solamente. El llamado no es hacer multitud, hacer chusma, hacer masa, no, es hacer discípulos. Tú puedes en Cristo ser un discípulo, un hombre y una mujer. No te contentes con menos. Él es el que va a hacer la obra. Y el Señor hace milagros. Y qué bueno que así levantará hombres y mujeres de esta comunidad con estas características. A eso es que el Señor nos está llamando. Para eso estamos edificando una iglesia. Para entretener a la gente, por Dios, no. Porque en el día de hoy, sí o no, las iglesias es más entretención que discipulado. Permite que el Señor Jesús realmente sea el centro de tu vida. Lo que yo he experimentado y lo que he visto en varias personas es la mayor, créame, es totalmente como contradictorio. Es vivir con la mayor plenitud, seguridad, felicidad, trascendencia, impacto en la vida. Vivir así. Vivir así. Si no, el Señor Jesús no nos llamara a eso. El Señor Jesús no recibiría autoridad del Padre para llamarnos a una vida peor, sino a una vida mejor. Pero así. Oremos. Señor nuestro, qué sagrado era el momento cuando en medio de la multitud que te seguía por millares, tú te parabas a decirles un momento. Yo vine a llamar y a hacer discípulos. Consideren el costo. Y ese llamado lo has venido haciendo por miles de años, 2000 años. Y hoy también nos lo haces a nosotros. Tú no llamaste a ser multitud, tú no llamaste a ser creyentes, tú no llamaste a cambiar de religión, llamaste a ser discípulos. Señor, necesitamos todo el poder del Espíritu Santo y ser muy conscientes que un discípulo pone en primer lugar los intereses de Jesús antes que los intereses de la familia. Un discípulo, te pido que nos ayudes a poner los intereses tuyos en primer lugar antes que los nuestros. Señor, vivimos en una época de falso hedonismo. Líbranos de ello. Permítenos abrazar el verdadero hedonismo, hacer tu voluntad, que tanto agrada al Padre. Señor, sabes y estás llamando y eres muy consciente a seres limitados, con una naturaleza pecaminosa. Ayúdanos a vivir diariamente con esa cruz de ser pecadores, pero vivir para un Dios santo. ¡Qué cruz! Señor, ayúdanos a tener la verdadera dimensión de lo material. Aquí el llamado no es a despreciar lo material,
es a no aferrarnos a lo material. Señor, permítenos vivir esa vida de libertad. Santo Espíritu, gracias, porque tú sí has levantado durante estos casi 20 años algunos hombres y mujeres de esta comunidad, verdaderos discípulos. Por eso te doy gracias, y que eso nos siga animando a todos a ser discípulos tuyos. En tu nombre oramos.